Amén, mis hermanos, daré comienzo a esta escuela dominical que el día de hoy me corresponde a mí grabarla y la daré comienzo en el nombre del Señor. Comenzaré leyendo el proverbio que nos toca para esta semana, que es el proverbio capítulo 10, versículo 28, y dice así: La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los malvados perecerá. Bueno, para comenzar, el tema de la semana de hoy, la semana es la esperanza, ¿ya? Y hay varias preguntas que responder a esto, como qué es la esperanza y qué es la esperanza para los cristianos, porque hay una diferencia muy grande en la esperanza que describe el mundo a la esperanza que nosotros tenemos como identidad de hijos de Dios cristianos, que creemos en lo que Dios nos dice a través de la Biblia. Así que comencemos. Bueno, como dice aquí al principio, dice: la esperanza de los justos es alegría, diciendo por justos nosotros, los hijos de Dios, que nuestra esperanza se basa en una alegría, en algo que nos pone contentos, que no es como lo que viene después, que dice: más la esperanza de los malvados perecerá. ¿Por qué la esperanza de los malvados? ¿A quién se refiere? Bueno, se refiere a las personas del mundo, a las personas que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús nos libró de todo pecado en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó, nos dejó una promesa a todos sus hijos, que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Todos los días. Nuestro Señor Jesús nos prometió estar todos los días hasta el fin del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro Salvador, quien resucitó al tercer día, quien venció a la muerte, el que creó todas las cosas, nos va a guardar durante toda nuestra vida. Como dice ahí, hasta el fin del mundo, o sea, es mucho tiempo. Y Él no es Dios de mentiras. Él cumple sus promesas. Él hasta el día de hoy nos ha guardado, nos ha cuidado. Ciertamente, con todo esto que está pasando ahora, usted verá que hay muchos hijos del Señor que se han enfermado con esta pandemia, pero eso no quita que Dios nos haya quitado esta promesa. ¿Por qué? Porque ciertamente el Señor nos va a librar de todo lo malo, de todo lo que nos haga daño. Pero hay un plan del Señor, el cual para nuestra vida tiene un punto, y Él ve más allá. Él sabe que nosotros no estamos en este mundo para siempre, y Él nos está guardando un lugar mucho mejor, que esa también es nuestra esperanza, la esperanza que nos dejó a nosotros en el momento en que Él murió en la cruz. Entonces, cuando un hijo del Señor se enferma, no sé, sea este tema que está pasando ahora de pandemia, o como una fiebre común, o quizás algo mucho más grave, no significa que el Señor nos haya dejado. De hecho, es todo lo contrario. De hecho, el Señor dice que el oro tiene que probarse primero para que salgan todas las imperfecciones, para que después el oro quede sólido, quede puro. Y el Señor nos trata a nosotros como eso, como si fuésemos su posesión más preciada, y Él nos prueba. Y
Quizás de repente uno, como está en esta vida, cuesta asimilar estas cosas porque uno, incluso siendo cristiano, le cuesta pensar así, pero a nosotros el Señor nos dio la esperanza de que tenemos una vida nueva con Él en el reino celestial, que aguarda todavía para cuando sea el momento específico, que todo está dentro del plan de Dios. Entonces, ¿a qué va todo esto? ¿Por qué hablamos tanto del plan de Dios? Hermano niñito, hermana niñita, porque para el no creyente está una esperanza muerta. ¿En qué sentido? Es que el no creyente en estos momentos confía en el propio ser humano. Entonces esa esperanza es muerta. ¿Por qué? Porque el ser humano comete muchos errores. De hecho, el ser humano tiene el pecado de por sí, y si no cree en Dios, eso no es limpiado. Entonces cree en su propia ciencia, pero nosotros tenemos una fe más grande, que es Dios, que Él nos va a librar de todo esto, que Él va a mover todo para que ya sea el momento y diga ya, hasta aquí nomás llega este bicho, no hay más, se limpia y el mundo queda libre de esta catástrofe, como se dice. Entonces nosotros quedamos aliviados y sentimos un peso menos, como decirlo así, porque sentimos en nuestro corazón que estamos salvos de toda esta inmundicia que hay, que no va a llegar a nuestra casa. Nosotros tenemos que ser prudentes también, mi hermano niño, porque ciertamente, como dice aquí, Él nos va a guardar en todo momento, pero también está nuestra voluntad, que el Señor nos interpone. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes en el sentido de que si esta cosa está afuera, salir lo menos que se pueda, no a salir a dar un paseo, porque ahí está el riesgo de contagiarse, y usted tiene todo en la comodidad de su casa para poder estar tranquilito, aprendiendo también de las cosas del Señor, estudiando también. Los papitos, supongo yo, que también lo harán estudiar en su casa. Quizá ustedes no tienen clase online tal vez, pero si llegan a tenerlas también yo creo que deben estar ahí. Entonces, o si no, disfrutando del tiempo con sus papitos, con su mamita. Y también mis hermanos que tienen que salir a comprar cosas, también usted salga confiado en que el Señor no va a dejar que usted se enferme de este bicho, siempre y cuando usted salga cubierto en la sangre del Señor, pidiéndole antes de salir que lo libre de todo mal y yendo a hacer lo justo y necesario. En el estudio decía, por ejemplo, en Crónica capítulo 29 versículo 15, algo que decía el rey David, que decía: ¿por qué nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura? ¿Por qué decía él esto? Porque nosotros somos su creación, y Dios, nosotros sabemos que es, como dice el mundo, un ser superior. Nosotros sabemos que Él es el ser más grande de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida, sino que realmente Él es un ser inmenso, de un poder inimaginable,
que es omnisciente, omnipotente, que lo sabe todo, está en todo lugar, lo ve todo. Entonces, de repente, como dije antes, el ser humano no piensa esto y deja de lado a Dios, porque ya sea que su razonamiento no puede llegar a decir, es que yo creo en lo que veo. No, nosotros tenemos esa fe. Bienaventurado el que cree y no ve. Entonces, Dios en su inmensidad nos está guardando a nosotros, que como decía en el estudio, Dios podría venir y decir, ya, se acaba el mundo, ya no tengo nada más que ver con ellos, por decirlo así. Por ejemplo, en el estudio ponía de ejemplo un hormiguero, o un hormiguero de estos que tienen como una pantallita de vidrio, adentro tienen su tierrita, y la hormiga uno las ve y uno las cuida, por ejemplo, como si fuesen una mascota. Y ponía de ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros ya dijésemos, me aburrí de tener la hormiguita, ya le echo agua y acabo con todo su sistema? Y decía aquí, por ejemplo, Dios podría hacer lo mismo, decir, ya, se acaba su economía, se acaba su sociedad, se acaba todo. Esto lo digo también para mis hermanos que entienden de esto, y para los niñitos que entiendan también que nuestro Señor tiene eso tan bello de que, pudiendo hacer eso, de, ya dice, erradicar a la raza humana, de quitarse todo esto, porque esto es gravísimo. El ser humano es totalmente aparte de Dios, el mundo, pero a nosotros ha llegado Él con su mensaje de vida, de salvación, que quizá antes Él tenía su pueblo elegido, pero su pueblo le dio la espalda, y Él después mandó a expandir su evangelio alrededor del mundo, y nos dio una esperanza para nosotros también. Esta esperanza viva, una esperanza que está en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el ser más grande del universo, nos nombró sus hijos, nos dio una esperanza nueva de que Él iba a estar siempre con nosotros, que no nos iba a dejar nunca. Entonces, ¿qué mejor nosotros? ¿Qué deberíamos hacer para pagar tanto que ha hecho Él por nosotros? Nos ha dado la vida en estos días que quizás este contagio, Él nos ha librado. Podemos estar en la casita, usted, papito, que quizás que va a ver esta escuela, usted está con su niñito en su casa, quizás tenga que salir a trabajar también, pero usted está haciendo algo que es para cuidar su hogar. Entonces usted no está siendo imprudente, sino que quizás es difícil para usted hacerlo, pero tenga confianza en que Dios lo va a cuidar a usted y a su familia. Y esa platita que lleva para su casa es para seguir guardando su hogar, y que nunca le va a faltar nada. Amén. Y para el niñito también, que valore que está bien también, que sepa que está con el Señor. Y lo más importante, la oración, que no se lo olvide nunca. Siempre orar antes de dormirse, después de levantarse. Cuando usted abre los ojitos, se acuerde del Señor, diga, ya, amén, Señor, desperté un día más con vida. Ahora está difícil ese tema con todo esto que está pasando, pero como dije antes, Dios nos va a librar de todo mal, y en su tiempo Dios tiene un plan para nosotros.
Aquí en Salmos capítulo 25, versículo 3, dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Como le decía antes, Dios nos va a guardar, pero nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que tener ese cuidado, ese respeto, porque como a muchos hermanos, muchos grandes hombres en la Biblia, ellos tenían una fe increíble y sin embargo a ellos también llegaban estas cosas, enfermedades, algunas cosas terribles. No estamos exentos de estas cosas tampoco. No quita que el Señor no nos vaya a guardar, nos vaya a librar, pero dice, hay un pero, que dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. O sea, si el Señor nos dice que tenemos que cuidarnos, como mucho he visto en redes sociales que ponían este versículo que decía, mientras esté el caos fuera, resguárdate en tu casa, o algo así por ahí decía. En este caso, uno no tiene que salir por rebelarse, como decir, no, si a mí el Señor me cuida, está bien, esa es su fe, pero tenga cuidado, porque no estamos exentos de estas cosas. Mi hermano niñito, usted sabe que en el colegio a nosotros nos guarda el Señor, nos libra de todo, pero hay un plan que usted tiene que conocer, que usted a su tiempo le va a revelar al Señor. Y como dice aquí, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Esperar. Nosotros podemos quedarnos en nuestra casita y claro, no nos podemos reunir. Tan mal, ahí estamos mal, pero podemos hacer esto. Hoy en día tenemos la tecnología. Gracias al Señor, Dios le ha dado sabiduría a estos hombres para que podamos comunicarnos por este medio. Y nos sirve a nosotros también para difundir más la palabra del Señor y hacer entender que Él nos va a librar de toda esta catástrofe que está pasando. Entonces, si nosotros tenemos esa prudencia de decir, cierto, el Señor me va a guardar y voy a salir en el nombre del Señor a hacer lo que tengo que hacer, no sé, comprar comida para mi hogar, abastecer mi familia, cuidarla, y no salir porque sí, porque se me antojó, no sé, ir al McDonald's, que no sé, porque se me antojó ir al parque Fantasilandia, que quizá está cerrado también, pero X cosa, no sé, salir a dar una caminata al parque. Esas cosas en estos momentos no se deben de hacer. Usted, hermano niñito, también es encargado de cuidar a sus papitos, de también animarlos a que lean la palabra, porque usted también es una parte fundamental, así como sus papitos le enseñan a usted. Después, si usted aprende algo de aquí, que el Señor le revele, porque como dice su palabra, si un niño pones por delante, a él escuchar. Usted dígale, pero usted también tiene que ser sabio. O sea, todas estas cosas que en este momento usted está aprendiendo, escúchela, piense también, pregúntele a sus papás, porque sus papás saben mucho más que usted, en el sentido de por la edad. Ellos ya han vivido y han caminado por este camino, y quizás todas sus dudas ellos se las van a ir revelando, y en el camino quizás incluso usted llegue a aprender un poco más que ellos. Pero como siempre le digo a usted, mi hermano niñito, nunca va a dejar de aprender, incluso cuando sea grande y tenga la edad de sus papás. Nunca, incluso siendo más anciano, nunca va a dejar de aprender. Y eso tenemos que tenerlo bien en claro, sobre todo de las cosas del Señor,
Por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo en el día de hoy, para la gloria de Él, mañana se lo va a quizás leer otro hermano el mismo versículo y usted va a aprender algo totalmente diferente. Y para finalizar, ya que está siendo un poquito largo, quisiese decir la promesa que viene en el estudio de esta semana, que tiene mucho que ver con el tema, que dice: prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La promesa que había hablado antes, que nos da la esperanza, nuestra mayor esperanza que nos da Jesucristo, es después de la muerte. Toda la esperanza del mundo se basa en vida, en la carne, en lo que estamos viviendo ahora. Pero Jesucristo nos da una esperanza aún mayor. Nuestro Dios nos da una esperanza de vida eterna después de la muerte. O sea, Él nos promete un reino celestial donde viviremos con Él felices y contentos. Nuestro cuerpo no será el mismo, será transformado, será semejante al de Jesucristo, será semejante al de Dios. Entonces, no habrá más pena, no habrá más dolor, como dice un himno. Entonces esa esperanza a nosotros nos llena de dicha. Y a eso me refería antes con que quizás nosotros padezcamos enfermedades, dolores terribles, cosas que quizás no soportemos en esta vida, situaciones en la casa, en el hogar. Sin embargo, nunca, mi hermano niño, usted se aparte del Señor, porque Él es su más grande guardador en todo momento. Y al final, cuando llegue a la meta, se va a dar cuenta de las grandes cosas que tenía Dios preparadas para su vida. Con estas palabras doy finalización al estudio de esta semana, y para mi Dios sea toda la honra y la gloria desde ahora y para siempre.